es un podcast muy especial porque tenemos un invitado, yo creo que tanto que estábamos hablando en los últimos episodios de iglesia, de fe, de creencias, pues quisimos tirar un poco de contactos y, y es una charla muy cercana, pero yo creo que a mucha gente que nunca haya tenido el privilegio de hablar con alguien, digamos, yo qué sé, tan próximo a Jesús, creo que le va a resultar muy interesante. Así que, hola, Fran. Hola María. ¿Quieres que te presente yo o quieres presentarte tú? Sí, preséntame tú. Bueno, Fran es amigo mío, bueno, es amigo nuestro. Como veis, hoy no tengo a Manu por aquí, está detrás de las cámaras, pero es amigo nuestro. Fran tiene 23 años, ¿no? No me equivoco. Sí. Cumples 24 ahora en mayo. Eh, y lleva bastantes años pues, estudiando para llevar a cabo su vocación, que es el sacerdocio. Fran se va a hacer cura bueno, lo van a hacer cura, lo van a ordenar cura en ¿cuánto? ¿3 meses? En ¿2? 3 meses y medio. ¿Cómo vive una persona? Pero claro, yo nunca voy a estar en esa situación. Que está a 3 meses de hacerse cura. O sea, ¿cómo te sientes? Eso es lo primero que quiero saber. ¿Cómo te sientes? Pues estoy ahora en un momento en el que me han traído pues a una realidad pues para un orensano completamente diferente, que es estar en Madrid. Entonces pues estoy tan metido en la rutina de pues, una parroquia grande, los estudios, que tampoco estoy muy centrado en pensar quedan 3 meses o tachando en el calendario, sino que creo que va a ser más algo de impacto. Cuando ya sea inminente o cuando me vaya a hacer los ejercicios espirituales, creo que ahí ya me va a dar de golpe es el momento, vamos, no queda nada. En realidad no queda nada ahora, pero sí que no eres muy consciente. Estás en esa dinámica de rutina, de ir haciendo cosas, ir preparando, pero aún quedan 3 meses, son casi 100 días, pero en realidad no queda nada después de tantos años. ¿Cuándo? Porque supongo que cuando te dicen o cuando te dan una fecha, eh, ¿qué fue lo primero que pensaste o a lo primero que te recordó ese momento? Quizás el comienzo de tu vocación o quizás incluso te suscitó dudas, no sé cómo se siente eso. Pues siempre estás en la duda porque al final y al cabo es una decisión que tú respondes, pero es una llamada de otra persona. Y entonces estás siempre en la duda de que no estás tú solo. La iglesia discierne si este es tu camino, tu obispo pregunta si eres apto para esto, y entonces siempre estás en la encrucijada de sí, no, pero con la ilusión de saber que tú te sientes llamado a una vocación. Y sí que te lleva no tanto, en mi caso, a mirar a la vocación, sino a mirar ahora empiezo, después de tantos años en el menor, tantos años en el seminario mayor, pues ahora empieza a lo que he venido yo a jugar. Vamos a jugar y vamos a darlo todo, pero desde ya. Como seguramente la gente que vea este episodio o el podcast en general, hay distintos niveles de conocimiento. Yo recuerdo que cuando trabajaba en el obispado, a veces pues, hacíamos muchos eventos con los niños y tal, y yo llevaba siempre preparadas pues, actividades y juegos, y a veces me sorprendía que lo que para mí era básico, de conocimiento básico, porque yo he vivido siempre muy ligada a la iglesia, para muchos niños no tenían ni idea de qué era un seminario, por ejemplo, ahora que tú hablabas de menor, mayor y tal, no tenían ni idea. Entonces, para empezar, antes de ir a hablarlo de la vocación, porque es como el tema, ¿cómo se prepara una persona, un joven que de repente, pues eso, siente la llamada o la vocación? ¿Qué tiene que hacer para llegar a ser cura? ¿Qué es un seminario? ¿Qué tiene que estudiar? ¿Cómo tiene que vivir esos años previos? Pues los estudios y no solo la parte educativa en el sentido académico, porque es muy importante tener una buena formación dogmática, bíblica, académica, pero también el seminario es un momento en el que se forma toda la afectividad de la persona. Hay una comunidad concreta con tus superiores, con tus compañeros, y te forman a ti como persona humana, pues desde la relación con los demás, desde la vida comunitaria, desde la vida de oración, y también se forma al mismo tiempo pues todo lo que es la vida académica. Hoy en España, pues creo que en todos los sitios lo que los curas hacen es el llamado bachiller en teología, que a nivel civil el Estado lo convalida como un grado en teología, aunque la convalidación no es exacta, porque nosotros estudiamos 2 años de filosofía completos y después 3 de teología.
a lo que se suma pues habitualmente un año propedéutico, que es como un año previo para que tú pienses si quieres entrar de verdad, si estás preparado, y después al final de los 5 años hay un año de diaconado más o menos, que es en el que estoy yo, que es ya en el que sales a la vida pastoral, a la vida concreta, y ya empiezas a hacer como las prácticas, por así decir. Y antes de esto, pues la Iglesia, en este buscar hacer fructificar esta semilla que Dios pone en tu corazón, pues instituyó también lo que son los seminarios menores, que es pues donde se hace el bachiller, la ESO, y hay una atención pues a chicos que igual tienen esa inquietud de Dios me estará llamando a ser cura, pues vamos a probarlo. Y es como una institución enfocada a ver si hay jóvenes que quieran ser curas, pero ya en edades de la ESO y del bachillerato, en el que se acompaña su vida, pues su adolescencia, su final de adolescencia y entrada ya en la adultez, pero con una perspectiva vocacional. Me contabas que, claro, son 5 años, pero tú tienes 23. Entonces, cuando, o sea, cuando empezaste todo eso, tú que naciste y ya de pequeño sentías esa llamada, ¿o cómo fue tu historia personal? Yo siempre digo que quería ser cura sin saber lo que era ser cura, porque yo descubrí el sacerdocio sin saber lo que era cuando era muy pequeño, cuando vi el ejemplo de un cura mayor, delgadito, pequeñito, pues que lo que hacía era lo habitual, venía a misa los domingos, hablaba con la gente en mi pueblo, en una aldeíta, y estaba tiempo con ellos preocupándose por ellos. Lo veías que se dedicaba pues a rezar, a celebrar la misa, pero también a pasar tiempo con la gente. Y a mí me marcaba tanto ver a ese señor que venía de negro, corriendo con el coche para llegar a tiempo, y yo le cogí el cariño de yo quiero ser como él, pero no sé lo que es él. Y Claro. después, pues con el tiempo, pues cambiaron el cura porque ya estaba muy mayor, y mi párroco actual fue el que me ayudó a entrar al seminario, el que me ayudó a discernir. En el seminario sí que vas discerniendo si esto es lo tuyo o no. Es un continuo proceso, no es yo entro y me ordeno cura en esta fecha, no. Tú entras y disciernes si Dios te llama a ordenarte cura. Entonces, a lo largo de los años vas profundizando en la oración, en la madurez afectiva, en las emociones, en todo el aspecto tanto espiritual como psicológico y humano, y llegas al punto de yo quiero esto porque el Señor me ha llamado a esto. No es ni que Él me llame y yo no quiera, ni que Él no me esté llamando y yo quiera y me emperre, sino que Él me llama y yo quiero decirle que sí, porque lo he discernido, lo he evaluado. He visto que esto es así. Pues a lo largo de un proceso largo, no es tanto porque es una decisión para toda la vida. Entonces sería muy negativo hacerlo pues o por egoísmo o hacerlo por cumplir, porque la abuela quiere. No es el discernirlo en base a es una entrega total, una entrega para siempre y a dar la palabra. Yo doy la palabra para con mi iglesia particular, que es Orense, pues no los voy a dejar tirados en cuanto cambie de opinión. Y entiendo, claro, cada uno al final es lo que dices tú, que es un camino de personal, aunque es una experiencia común a muchas personas a lo largo de la historia, es un desarrollo también muy personal y que supongo que cada uno lo vivirá, pues eso, de una manera muy individualizada, ¿no? O sea, en tu experiencia, en tu propia experiencia, ¿cómo crees que te ha modelado como persona el tener como objetivo esa vocación concreta? Porque, por ejemplo, yo cuando descubro eh, pues que igual lo que Dios quiere para mí es el matrimonio, porque aunque sería como muy obvio, yo creo que si todos tenemos una vida como rica o si siempre estás buscando algo más allá en lo espiritual, pasas por muchas épocas de duda, desde replantearte tu orientación sexual, desde replantearte tu futuro laboral, desde replantearte todo. O sea, yo hasta llegué a pensar, bueno, igual puedo ser religiosa o lo que sea. Y llega un momento, sí, un momento de la vida en el que ves más claro que lo que igual no es lo que tú más quieres, pero lo que más necesitas o lo que sientes que más te llenaría es esta vocación. Yo lo sentí, lo experimenté con el matrimonio en un momento en el que le tenía como mucho miedo a, de repente, una familia, sobre todo si vienes de vivir cosas familiares, personales complicadas, lanzarte tú a crear una nueva, pues yo qué sé, es una locura. Entonces quería preguntarte cómo a ti, a nivel personal, tu vocación particular te había como ido modelando a lo largo de tu crecimiento, porque al final has ido creciendo a la par que tu vocación. Claro, yo creo que hoy vivimos en un mundo tan subjetivo, tan cada uno tiene su verdad, es la gran frase que se ve en redes, y nos olvidamos de que hay verdades absolutas que son innegables, y en este proceso nos olvidamos de que estamos acompañados en todo el momento. Entonces podemos caer en la subjetividad de decir yo voy a
reflexionar mi vocación, yo voy a reflexionar pues mis relaciones y nos olvidamos de que es imposible hacerlo solos. O si lo haces bien solo, pues es muy difícil. Lo habitual, lo normal es que tú, pues durante todo tu proceso de crecimiento, de orientación, lo hagas siempre acompañado. Por eso yo a Juan Pablo II, cuando escribió un documento sobre la formación de los sacerdotes, os daré pastores, hablaba de los agentes de la formación. Y no es solo el candidato el que se va a ordenar, sino es su obispo, su diócesis, sus curas, su familia, sus amigos. Todos ellos participan a su manera en formar a esa identidad sacerdotal que está buscando el que trabaja por una vocación. Al final y al cabo, pues yo vengo de un ambiente muy secularizado, mi grupo de amigos pues es bastante secularizado. Yo lo conozco. Pero sí tengo, gracias a Dios, la suerte de que me han apoyado. Ellos decían, yo no lo veo, mi familia tampoco es que sea muy religiosa, quitando pues más a mis abuelas o lo que sea, pero siempre he tenido el apoyo de, ¿tú crees que es esto? Pues adelante. Entonces el sacrificio económico en casa pues se ha hecho para estudiar. Mis amigos pues sabían que aunque estuviéramos en la piscina, yo a las 7 me iba porque tenía misa, y no lo entienden, pero lo van integrando. Y también desde esa relación con gente pues que no es cercana a la iglesia, no es cercana a Jesús, pues tú también te vas formando sabiendo que tienes algo tan grande, que es un amor tan grande que no puedes guardártelo. No evangelizamos, no llevamos a Jesús al resto, no para ganar gente en una lista porque nos van a pagar más, sino porque sabes que es lo mejor. Igual que si alguien me dice, este plato está buenísimo, pues me lo dice porque quiere compartir algo que ha descubierto que está genial. Entonces, nosotros nos formamos y tenemos ansias por llevar a Jesús al resto precisamente por esto. Y esto se hace gracias a que te formas en una visión conjunta. Te formas, en primer lugar, con tu obispo. Nuestro obispo siempre ha estado muy pendiente de nosotros, con tu diócesis, con el clero, con la vida religiosa, las monjas, los frailes que rezan por ti aunque no salgan de su convento, tu familia y en general con toda la diócesis, porque toda la diócesis en Orense siempre ha rezado pues por las vocaciones, siempre han rezado por que nos manden curas nuevos Sí. y rezamos para pedirlos. Entonces es una formación muy completa y es un riesgo verlo todo desde el punto de vista subjetivista. Sí que hay un punto de vista subjetivo en el sentido de que soy yo el que toma la decisión y el que tiene la última palabra. Este es mi camino, Dios me llama a esto, pero yo puedo decir, pues paso. No seré feliz, pero puedo pasar, somos libres. Pero sí que se hace todo en el conjunto de una iglesia que somos todos y que caminamos todos juntos, también acompañando pues, a aquellos que se están formando en los seminarios. ¿Tú recuerdas, porque me hizo mucha gracia, que tú quisieras ser como aquel hombrecillo de negro, pero que no supieras ni siquiera qué era aquel hombrecillo de negro? Entonces, ¿tú recuerdas el momento en el que uniste los conceptos de esta persona que se dedica a venir y a hacer estas cosas buenas y el concepto de cura sacerdote, y que era lo mismo, vamos, que si tú querías ser eso, pues que tenías que ser sacerdote con todo lo que implica, tanto para bien como para quizás no tener otras cosas que las personas que no son sacerdotes tienen? Yo sentía una llamada a ser como aquel hombrecito, a ser sacerdote, pero no sabía, cuando yo entré al seminario menor, pues en primero de la ESO, yo entré al seminario con la intención de algún día ser cura, pero sí que fui descubriendo lo que era ser sacerdote pues a lo largo de toda esta época. Pues yo sabría que celebraba la misa y que era pues, el regalo más grande que nos daba pues, al pueblo, que es celebrar la Eucaristía para nosotros, con nosotros, pero sí que no sabía mucho más del resto de la vida de un sacerdote. Y fue cuando entrando en el seminario, pues tú ya los conoces mejor, vas pasando tiempo con ellos, te acercas más a la oración, te acercas más a Dios y te acercas también más a la vida de la iglesia real, que igual no es la misma que tiene pues, un pueblo de 20 habitantes, sino que es la vida que tiene pues, una capital, con actividades, con acontecimientos. Y en ese proceso pues tú sí que vas descubriendo, pero yo no sabría decir tanto una edad, porque yo creo que yo dije, quiero ser como ese señor cuando solo lo veía celebrar misa y rezar el rosario, no lo veía hacer nada más. Y en ese chispazo de quiero ser como él, pues vas preguntando, ¿y cómo es esto? Ya te dicen en casa, pues hay que ir al seminario. Entonces, pues entramos al seminario menor y ahí estás toda la ESO y el bachillerato discerniendo si esto es lo tuyo, a la par que haces la ESO y el bachillerato. Y cuando ya ves que esto es lo tuyo, pues dices, pues voy a dar un paso más, que es entrar al mayor, que ya es la colmena donde sí que se forman los seminaristas para ser curas, que es el lugar, un espacio de familia. Nosotros en Orense siempre lo hemos visto como una familia.
el rector siempre nos decía, refiriéndose al seminario, no era el seminario, sino que hablaba, hay que cerrar las puertas de la casa, hay que apagar las luces de la casa. Entonces se veía ese ambiente de familia que al final también te va formando para que tú descubras lo que es verdaderamente ser el sacerdote, que aunque no seas padre físicamente, biológicamente, pues eres padre en el sentido espiritual y a veces es mucho más fecunda esa paternidad. Yo te quería preguntar, porque claro, he tenido personalmente la suerte de conocer muchos sacerdotes, em, y quizás poder acercarme más a la persona, más allá que, bueno, pues que la experiencia que alguien puede tener de ir un domingo y verlo con esa lejanía y solo verlo con el, bueno, con el alba y con tal, y luego salir y no tener experiencia de cómo es el sacerdote como persona, ¿no? Más allá del representante de Jesucristo. Entonces, claro, como yo sí que he podido ver y conocer, tanto para lo bueno como para lo malo, como son algunos, como son otros, me da mucha pena cuando entro en internet, sobre todo, y en redes sociales, y veo pues como críticas súper generalizadas, ¿no? Porque todos los curas son tal, y todos los que se hacen curas es porque no sé qué. Y me da mucha pena, porque luego cuando de repente conoces a... Me da pena que un buen sacerdote o un buen diácono, como es tu caso, sea considerado bueno, para lo general una excepción. Me da pena. Y también me da pena porque viene mucho, creo yo, de la ignorancia. Es decir, hay mucha gente pues, que dice, no, bueno, yo creo en Dios, pero el cura, bueno, puede decir misa que yo no sé qué. Por eso también creo que es muy importante dar un poco de contexto histórico, del nacimiento del sacerdocio. Es decir, Jesús no se ponía una sotana negra y sin embargo fue el primer sacerdote como tal, el primero que instauró la Eucaristía y demás. Tú nos podrías resumir un poco, porque la historia tiene que ser gigante y larguísima, pero ¿cómo se da ese salto de entre Jesús, primer sacerdote, y que de repente dentro de la iglesia la figura de referencia como tal sean los sacerdotes? Sí, podemos caer en este proceso histórico en, bueno, hablar de Jesús, pues vamos a desconectar porque esto ya es fantasía, sino, pero sí que es muy importante que los escritores judíos, los escritores romanos, los historiadores han certificado que hubo un personaje llamado Jesús. Es decir, de entrada no podemos negar que Cristo existiera. En esa entrada Cristo existe en el mundo. Para los cristianos Cristo es todo un Dios que entra al mundo en la figura de un hombre. Es Dios y hombre. Es un misterio. Claro, si fuésemos pues aquí súper inteligentes, pues seríamos dioses para comprender todos los misterios, pero los sabemos, creemos en ellos, aunque sin comprenderlos plenamente a veces. Cristo es Dios y hombre. ¿Y por qué es Dios? Puede unirnos con Dios, puede llevarnos a Dios. ¿Y por qué es hombre? Puede acercarse a nosotros. Decían los padres de la Iglesia que no se puede asumir, no se puede, redimir aquello que no se asume. Por eso es tan importante que Cristo se haga hombre. Y Cristo no es el primer sacerdote, lo es, pero es el único sacerdote. Los sacerdotes que hay hoy en el mundo pues participan del sacerdocio de Cristo, que es el único y el eterno sacerdocio. Cristo celebró la misa una vez para siempre, que fue entregando su vida, y la entregó en el misterio pascual, es decir, la cruz fue el máximo símbolo de amor que Cristo hizo por nosotros. Y ese fue el gran sacrificio. Nosotros cuando celebramos la misa no hacemos otras misas, sino que estamos entrando en el único Calvario. Por eso hay miles de misas cada día, pero todas son una en el mismo acontecimiento que es la cruz. No es que hagamos un recuerdo, no es que hagamos una función, sino que hacemos memoria y actualizamos el mismo sacrificio de la cruz. Entonces, esto es el marco. Cristo es el único sacerdote que se ofrece a sí mismo, se sacrifica como cordero en la cruz por amor a toda la humanidad para salvarnos. Y en este proceso, pues él elige a 12. Es muy importante el número 12, son los 12 apóstoles. Pues sabemos el nombre de todos, sabemos que eran gente humilde, aunque no todos, había alguno que era un publicano, es decir, un recaudador, que eso es algo importante para la época. Mateo, ¿no? Mateo era un recaudador de impuestos, así que debía ser un genio con las cuentas. Entonces, Jesucristo elige a 12 y a esos 12 les da poder. Les da poder como tenemos en el texto histórico. Les dice, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Por eso es tan importante el Papa para nosotros, porque es el sucesor de Pedro, el primero de los apóstoles, el que va delante de todos.
y elige a 12 a los que envía a toda la tierra. Por eso en Pentecostés el Espíritu Santo baja e infunde a esos 12. Y esos 12 son constituidos el núcleo más cercano de Jesucristo. Es Jesucristo y los 12. Dentro podríamos incluso nombrar a 3, a Pedro, Santiago y a Juan, como el top. Pero son Si los tuviéramos 12. que hacer un podium de los 3... Es Pedro, Santiago, Juan y los 12. Los 12 es el puntazo. Y esos 12 se van a evangelizar. Sabemos que Santiago estuvo en la iglesia de Jerusalén, que después pues los otros se movieron por Asia Menor, incluso llegaron a la India, y llevan el mensaje de Jesús, que es lo que Él les mandó, les dijo: id y anunciad a todas las gentes el mensaje del reino y bautizadlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy la Iglesia sigue bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, porque es un mandato de Jesús. Entonces, cuando estos ven que Jesús ya ha ascendido a los cielos, Jesús se va al Padre, aunque no nos deja huérfanos, porque sabemos que está siempre, pero Él asciende a los cielos, y los 12 ven que es su momento. Es el momento de que se pongan a trabajar para llevar a Jesús a todo el mundo. Y ven que no dan más. Entonces, en este sabemos que no damos llegado a todos lados, pues eligen a algunos entre ellos para nombrar los diáconos. Y entonces los diáconos se ocupan, pues, del servicio, de la caridad, para que ellos puedan ocuparse a la palabra de Dios. Hay muchas teorías, aún hipótesis sobre cómo fue exactamente la separación entre los episcopoi, que eran pues los sucesores de los apóstoles, y los presbiteroi, que eran los ancianos, los que hoy pues, los presbíteros somos los curas. Pero en medio de esas hipótesis hay algo claro, que es que los 12 reciben el mandato de Jesucristo y ellos a su vez se lo transfieren a otros hombres, a los que disciernen, saben, eligen si son dignos, si no, si son gente ejemplar, si llevan una vida coherente, y ellos por medio de la imposición de manos les transmiten a su vez esa potestad que habían recibido de Jesús. Entonces decías tú que es la figura de referencia, pues no tanto la figura de referencia, sino una figura fundamental, porque lo propio de los cristianos es estar en el mundo, hacer que el mundo sea mejor, que el mundo camine más hacia Dios, hacia el cielo, y en medio del trabajo de los laicos, de vuestro trabajo, pues están estos señores que os transmiten pues las verdades del cielo. Ellos se dedican un poco más en concreto a cuidar aquella vida espiritual que a los laicos les anima, les impulsa a dar su testimonio en el mundo. Entonces es, por sintetizar para que nos entiendan igual los que están un poco más alejados, ¿no? Jesucristo se encarna para salvarnos con un único sacrificio, ese es el sacrificio de la cruz, y elige a 12 para que lleven a cabo una misión. Y esos 12 a su vez, cuando acaba el periodo apostólico, le imponen la mano a otros sucesores para que garanticen siempre esa unión con Jesús. Por eso hoy si vamos a la Basílica de San Pablo Extramuros, es impresionante ver cómo en la bóveda están puestos los mosaicos de los papas, y desde el Papa León XIV ahora, pasando por Francisco, por Benedicto, podemos llegar hasta San Pedro, los 260 y tantos papas que enlazan la Iglesia de Roma desde León hasta Pedro, 2000 años que nos entroncan directamente con Jesús. Y por eso hay otros, no es la única lista, podemos coger el episcopologio de otros obispos y llegar hasta Jesucristo desde ellos. Entonces, el obispo es el signo visible de Jesús en la diócesis porque él nos entronca directamente con los apóstoles. Los sucesores de esos 12 tan importantes son los obispos. Y a su alrededor hay un colegio de presbíteros, un colegio de sacerdotes, que le ayudan al obispo a llevar su misión. Los sacerdotes participan del sacerdocio de Cristo en unión con su obispo y son colaboradores para que el obispo desarrolle su función, que es la función de Cristo, que es pastorear, regir, enseñar, santificar al pueblo. Y lo hace por medio de la ayuda de los sacerdotes. Y los sacerdotes ven también, y el pueblo fiel ve también, que no es una iglesia fundada, no es una iglesia cismática, no es una iglesia con un origen humano, sino que su origen, siguiendo esa línea de obispos a través de 2000 años, llega al mismo Jesús. Por eso dicen a veces muchos teólogos, dicen, sabemos que la iglesia no es humana solamente, sino que tiene institución divina porque la iglesia lleva 2000 años en pie y con los cafres que ha habido dentro de ella a lo largo de estos 2000 años, si fuese solo humana,
habría perecido. Habría desaparecido. Y podemos ya. buscar algunos papas. Si Con fuesen solo humanas, habría Con todo lo que ha desaparecido. pasado. Pero sabemos que hay alguien que la guía porque después de 2000 años sigue siendo la misma iglesia. No se ha separado de Pedro, que es el obispo de Roma, hoy se llama León, pero es el mismo Pedro. No se ha separado de Jesús, que fue el que lo encomendó a Pedro guardar a la iglesia. Y no se ha separado de los demás apóstoles, que son los que hoy suceden todos los obispos a lo largo del mundo. No hay rincón del mundo en que no se esté trabajando para llevar a Cristo. Por eso la iglesia sigue teniendo sentido y hoy igual aquí lo vemos desde el pasotismo. Ya decía Juan Pablo II hace 30 años, vosotros jóvenes en el Bernabéu les decía, no es que no creáis en Dios, sino que sois unos pasotas. Igual hoy pues Dios no me dice nada, entonces tampoco me preocupo de buscarle. Y es en ese pasotismo en donde vemos que sigue siendo necesario pues llevar el nombre de Jesús. Porque hoy igual ya no se rechaza la iglesia, sino que se rechaza una visión de la iglesia que no es real. O ya no se rechaza la iglesia, sino que no se busca saber lo que es la iglesia. No se busca saber lo que es Dios. Y en esta Europa que fue tan importante para la fe, en esta América que fue tan importante para la fe, hoy tenemos que darnos cuenta de que el pulmón de la iglesia ya no es ni Europa ni América, sino que es África. En África hoy no hay más curas porque no hay dónde ordenarlos, pero hoy África está siendo semilla de cristianos y son cristianos precisamente que crecen porque hay hermanos suyos que están siendo asesinados por creer en Jesús. Secuestran a seminaristas, secuestran a religiosos, asesinan a religiosos, pues recordamos, el año pasado mataron a una chica porque decía que había aprobado un examen gracias a Jesús y la mataron allí públicamente, la quemaron viva. Pues África está sufriendo la persecución con orgullo, no se arrepienten de dar su vida, lo hacen con gusto, lo hacen sabiendo que es lo que tienen que hacer como cristianos y por eso África está creciendo a nivel de fe, porque hay otros hermanos suyos que están regando esta semilla con su propia sangre. La semilla de los cristianos crece gracias a la sangre de los mártires. Y hoy sigue siendo necesario dar a conocer este amor. Hoy en nuestra España tan polarizada, izquierdas, derechas, pues es importante saber que nos une algo todos. Todos tenemos una unión que es que somos hijos de Dios y caminamos hacia el amor. Y es posible una civilización del amor si dejamos atrás pues nuestros prejuicios, nuestro subjetivismo y descubrimos que hay un Dios que nos une a todos en su amor. Y es por eso que hoy la Iglesia más que nunca sigue siendo necesaria, porque el amor debe ser reconocido. Hoy podría salir otra vez San Francisco de Asís a gritar lo de el amor no es amado. Y es lo que pasa en nuestro mundo. El amor sigue sin ser amado y por eso aflora tanto el odio y la división. Has traído muchos conceptos muy interesantes, como misión, como amor, como comunidad, como escucha, como compromiso. Claro, para mí, o sea, lo más complicado es cómo convences a alguien que no está dispuesto a escuchar o a comprometerse con lo que reciba de esa escucha, cómo lo convences de que va a ser lo que realmente le dé más felicidad, porque es lo que decías tú, o sea, estamos en un mundo tan polarizado, hay tantas opciones, todo es súper estimulante, que de repente la opción de pararte en silencio, no hablar tú, sino escuchar, sin ningún estímulo más que, yo qué sé, es que no tiene ni que haber un crucifijo ni una hostia sagrada, a Jesús lo puedes escuchar en un monte o en tu habitación. ¿Cómo alguien, no sé, cómo le dirías tú a alguien, no convencerlo, pero cómo lo invitarías a que tomara ese salto de fe y dijera, bueno, pues voy a pararme un día a escuchar qué es lo que realmente yo querría estar haciendo con mi vida? Hoy quizás lo que nos falta efectivamente es esa capacidad de reflexión, por eso pues mi generación, por ejemplo, y las siguientes, pues no tienen la capacidad para leer a los clásicos españoles ni a los filósofos, porque no tenemos capacidad de reflexionar acerca de la verdad. Y nos falta sobre todo, aparte de esta base que es la reflexión, nos falta sobre todo el silencio. Yo me subo todos los días en el metro y todos los días hay la gente. Es muy raro ver a alguien sin cascos, es muy raro ver a alguien sin ir scrolleando en Instagram, en Facebook, en TikTok, y vas bajando y bajando y bajando, a veces con el volumen a tope para que lo escuche todo el metro. Sí. No está de más decirlo. Compremos Desde unos aquí cascos, reivindicamos, por favor, auriculares, por dejar favor. de poner el altavoz en el metro, gracias. Pero sí que ves a muy poca gente leyendo un libro o a muy poca gente simplemente pues caminando, sino que es todo el rato ir
bombardeando estímulos. Entonces, pues pantallas, ruido. Entonces, para que haya esta reflexión de la que quizás hoy intelectualmente pues nuestros jóvenes no son capaces porque no han sido educados en la lectura, no han sido educados en la reflexión de la filosofía, en la búsqueda de la verdad, pues para que se dé esto, que es posible, hace falta el silencio. Y hoy nos cuesta mucho hacer silencio. Y cuando conseguimos hacer silencio exterior, nos cuesta el silencio interior, el que voy a hacer, mis problemas. Dice Santo Tomás que la ansiedad, ya hace unos cuantos siglos, es ese apretujón del corazón. Es decir, hay tantas cosas que están apretando nuestro corazón que nos produce ansiedad. Y es verdad. Hay un barullo exterior, un barullo interior, un barullo social que nos impide a nosotros reflexionar. Entonces, este es el primer punto. No somos capaces de reflexionar porque no hay silencio, porque no tenemos la capacidad de enfrentarnos a la verdad. Entonces, cada uno tiene su verdad. Yo, para mí, esto, y hay cosas, un banco blanco es un banco blanco. Y no puede ser negro, es blanco. Sí, o aunque para ti sea negro, la verdad, que es lo que dices tú de la búsqueda de Claro. la verdad es que el banco va a seguir siendo blanco, o sea, blanco, aunque por mucho que para ti sea negro. Yo no estoy en forma para hacer un maratón. Yo hoy podría decir, yo para mí sí que doy hecho un maratón. Pues no. Cuando empezase a correr la San Silvestre, pues a los dos pasos reventaría. Entonces hay verdades que son verdades, que no se puede, no es subjetivismo. Y después, por otro lado, es que el cristianismo no es, decía uno de los que sin duda puede ser el mejor teólogo del siglo XX, que es el Papa Benedicto XVI, decía que el cristianismo no es una filosofía de vida, no es un razonamiento teórico, sino que es un encuentro personal. Y para entrar en este encuentro personal es un encuentro con alguien vivo, que es Jesucristo. Entonces, a veces podemos también caer en la tentación de quiero buscar a Dios, pues libros, formación, teoría, pero si yo no busco a Dios encontrándome con Él en Jesucristo, pues ¿dónde está? Que es en la Eucaristía, en la Iglesia, está presente, vivo, real, verdadero, en aquella cajita dorada que se llama sagrario, pues si no busco ese encuentro personal, el resto pues no me va a llevar a Dios. Porque para yo ser cristiano, para yo profundizar en el ser cristiano, tengo que darme de cuenta de que soy cristiano porque me he encontrado personalmente con el amor, con Jesucristo. Y una vez que yo me encuentre con Jesucristo, yo podré expandir mis tentáculos a la formación, a la evangelización, pero igual hoy lo que nos falta es el pararnos a reflexionar, decir, el mundo es demasiado bueno, el mundo tiene cosas hermosas, esas cosas hermosas tienen que haber sido creadas por alguien que es perfecto, no podemos salir aquí, no hay una explosión de la nada. No es que el todo salga de una explosión de partículas que antes no existían, no. Tiene que haber un mundo, hay un mundo que tiene que ser creado por alguien que es perfecto, sumamente perfecto y plenamente poderoso. Y entonces, en la contemplación del mundo, en el hacer silencio, en el buscar esa verdad con mayúsculas que es Dios, nosotros podemos conseguir encontrarnos con Jesucristo, encontrarnos con Él físicamente en los hermanos, porque los hermanos son otros Cristos, encontrarnos con Él en la Eucaristía, en donde está precisamente en eso que parece pan, pero que ya no es pan, que es el cuerpo de Cristo y está vivo, real, verdadero, como decían nuestros abuelos, con su sangre, alma y divinidad. Entonces es no tanto el buscar un cristianismo desde el intelectualismo, sino un cristianismo desde lo que es verdaderamente, que es el encuentro con Cristo. Y de ese encuentro personal es de donde nace después pues el querer saber más, porque yo cuando conozco a alguien y estoy a gusto con él, pues quiero conocerle más. Entonces tú estudias a Jesucristo porque quieres conocer más sobre él. Tú llevas a los demás a Jesucristo porque tienes un amigo tan guay que el resto quieres que sepan que ese amigo está ahí. No me refiero a Jesucristo como guay, era un ejemplo de un amigo humano, pero sí que es dejar de lado el pensamiento de que el cristianismo es solo una ideología. No, el cristianismo es un encuentro con alguien vivo, con alguien que es el amor con mayúsculas y alguien que inunda tanto tu ser con su amor que te hace querer llevárselo a los demás, para que los demás se encuentren también con ese Dios hecho carne, con ese Dios que es amor. Entonces, hace falta silencio, hay medios externos, hace falta reflexión, hace falta preguntarnos por la verdad, pero hace falta tener un encuentro con Jesucristo. Podemos, pero podemos seguir, ¿verdad? Sí, sí. Vale.
Me vino bien porque así lo cortamos. Este señor que se enrolla más. No, ya iba a acabar. No pasa nada. Ese era el punto final, pero Jaime llamó al momento. Es Jaime. Era el punto final, pero pues ya estaba guay que entrara con un audio. Jaime, mira, aquí tenemos otro chico que va a ser cura. Bueno, el caso. La llamada. Recibimos la llamada. No de Dios, sino de otro diácono. Pero... en fin. Era Dios a través de Jaime, que nos quería decir algo. Se para ya. Nos está diciendo, venga, cortad, chico. No, pero el caso. A mí me gustaría terminar con dos cosas. La primera, una pregunta más en clave humana, y ese, claro, si solo se te escucha o se te ve pues en estos 40 minutos de podcast, pues dirán, no, bueno, sí, tiene 23 años, pero habla como, claro, porque habrá estudiado un montón, y porque este tío, tal, no sé qué. Pero realmente sigue siendo Fran, que tienes 23 años y tampoco hay mucho más. Quiero decir, es lo que hay, más allá de que tengas mucha formación, de que hables muy bien, de que tengas una profundidad espiritual honda y muy, muy, muy real. ¿Qué es lo que a Fran, como persona, más miedo no, porque no me gusta esa palabra, pero más respeto sí, más respeto le da en cuanto a esta entrada vocacional en el sacerdocio? Porque quiero aventurarme a pensar que hasta que no llegas a ser sacerdote, pues sigues estudiando, de repente eres diácono, sí, de repente un día ya te puedes vestir de negro con el alzacuellos, pero es como en el matrimonio, ¿no? Yo puedo estar prometida y tener un anillo y decir, bueno, ya estoy más cerca, pero aún no estoy casada y tú aún no eres cura. Entonces, ¿cuál es el miedo o cuáles son los pensamientos que de vez en cuando, si no tienes, pues perfecto y genial, pero que te vienen más a la cabeza o que más quizás te hayan llevado a la, pues eso, a la incertidumbre, al miedo, a las dudas? Miedo sí que... El otro día decía mi párroco de aquí de Madrid que él siempre está en su mejor momento. Miedo no, ninguno, pero sí que es el pensamiento de no caer nunca en la soberbia. Es decir, nos lo decían en el seminario y parece un cliché, algo queda muy bien, pero los sacerdotes no son dignos del don que reciben, porque es un don tan grande que, aunque seas el mejor de todos, que los hay muy buenos, los hay geniales, súper santos, que rezan, que se entregan hasta la sangre, pues nunca eres digno de un don tan grande. Y podrías pararte a pensar y decir, para esto hay 20 mejores que yo, de sobra. Pero si el no caer en la soberbia de saber que necesitas siempre seguir buscando a Dios, seguir profundizando en el conocimiento. Por eso hablabas tú de formación, de hondura espiritual. Todo eso es a lo que estamos llamados todos y eso se consigue pues ejercitándolo. Y no solo voluntaristamente por mi parte, sino pidiendo la ayuda pues para que Dios me ayude a profundizar en la fe, me ayude a crecer en la oración, a crecer en el estudio. Es siempre un trabajo de dos. Entonces, miedo, yo ante la vocación, miedo creo que ninguno. Sí que te interpelas de, hay cosas que tienes que tener siempre presentes, el no caer en la soberbia de creerte más digno que el resto, no creerte dueño de algo que la Iglesia te concede, a ti te conceden el sacerdocio para que administres sacramentos, para que no eres dueño de los sacramentos, sino que tú los tienes que administrar para que el resto los reciban. Y no eres dueño de tu vida, sino que tú has dicho, nosotros prometemos obediencia delante del obispo, y es algo muy bonito que se hace, yo pongo mis manos, él coge mis manos y las envuelve con las suyas, nos pregunta lo de promete, respeto y obediencia a mí y a mis sucesores, y prometo. Pues si he prometido, pues el no ser tan rata de decir, bueno, en esto no me conviene, en esto voy a decirle que no, no. Tú has prometido, entonces tú ya no eres solo tú, sino que te has dado del todo a la Iglesia para donde la Iglesia te quiera poner. Entonces, hoy estamos aquí en Madrid pues estudiando, pues cuando pasen 2 años tendremos 10 parroquias en Orense, pues tendremos 10 parroquias en Orense, donde Él nos quiera poner. Entonces no es tanto miedo, sino sí que pensamientos en, hay cosas en las que no debo ceder. En la obediencia, en la humildad, que tanto cuesta la humildad, y en el entregarse, el darse, al final y al cabo, no tienes una jornada laboral de 8 a 10, no. Tú eres cura las 24 horas, entonces el entregarse, pues hasta gastarse. Hoy se dice muy fácil porque aún no ha llegado el momento. Entonces, lo que yo pido, lo que rezamos para conseguirlo es el no gastarse nunca más que en lo que hay que gastarse, que es entregándose a los demás. Y lo último, ya para cerrar, quería hacer como un poco de autocrítica, porque a nosotros nos gusta siempre hablar desde un punto de vista objetivo,
también aportando nuestras experiencias personales que lo tienen un poco de subjetividad y hacen que la gente que nos ve o nos escucha pueda empatizar más fácilmente con lo que decimos, pero también nos gusta siempre ser un poco, no críticos en el sentido de señalar, sino críticos a nivel de qué se podría hacer mejor. Y ahora que te tengo aquí delante, que bueno, aunque no seas sacerdote, tú formas parte de ese cuerpo de diáconos, de personas encargadas y dispuestas a entregarse. Y no puedo no pensar en cuando Manu nos contaba la primera incursión que él hace en una iglesia hace varios años. Bueno, pues él entró por ahí, se sentó en un banco, las señoras estaban rezando lo que es el rosario, pero él no sabía lo que era un rosario, entonces él entró y vio que pues había un montón de gente rezando todo el rato lo mismo y no sé qué, él se quedó ahí atrás sentado y tal. Pero claro, él, que ya venía de una experiencia personal, de un encuentro con Dios, por eso se aventuró a acercarse a una iglesia, y la expectativa que él llevaba era de que pues el mismo sacerdote fuera el Jesús que él se quería encontrar, ¿no? Y entonces lo que se encontró en la iglesia realmente, pues bueno, fue un sacerdote que estaba por ahí sentado, tal, pero lo vio y aunque no lo conocía de nada y se veía evidentemente que Manu no pertenecía a ese ambiente en ese momento porque estaba como, ¿esto qué es? Pues pasó un poco de, no se acercó, quizás por lo que sea, porque al final uno tampoco se quiere meter mucho en la vida o en la experiencia del otro, pero Manu lo echó mucho en falta y lo hablamos muchas veces porque él sigue insistiendo en que eso sería algo muy bueno, es decir, que el sacerdote sea una persona que se acerque, si él ya ha dado el primer paso en acercarse y entrar en el templo, que sea el propio sacerdote el que va y se acerca a la persona. Tú luego puedes rechazarlo o no rechazarlo, decirle, bueno, venía solo a mirar y tal. Dentro de eso, yo siempre intento posicionar un poco de autocrítica en si, pues en si falta ese acercamiento de la iglesia a la gente, o es que realmente vosotros no estáis pensados para esa labor. No sé cómo lo ves tú y qué autocrítica quieres hacer como cierre del podcast. Yo diría no tanto autocrítica, porque hoy igual suena algo mal el tema crítica. Sí. Hoy cuando hablamos de crítica ya no es de juzgar para mejorar, sino de sacarle la piel a alguien. Entonces, No. Y sí que es algo que se da en algunos sitios y que en otros no. Entonces lo que nos interpela es a hacerlo, pues el primero yo, vosotros, mejor. Entonces es el dejar una época de cristiandad. La iglesia es una gran masa, pero que nadie se conoce. Una gran masa pues con grandes procesiones, con grandes pompas. Una época de cristiandad que ya ha pasado. Y hablar de aquella época de pequeñas comunidades que hablaba el Papa Benedicto antes de ser Papa. Decía, ya no vamos a ser esta iglesia porque ya no somos una iglesia de masa, sino que somos una iglesia de comunidades, pequeñas pero importantes. Entonces es muy importante el acercarnos a recibir a los que vienen, y también, yo es algo que he visto pues en la parroquia aquí en Madrid, el cura al final, al acabar la misa, pues sale y en la puerta pues despide a aquellos que se van a su casa. Entonces es el dejar de ser una iglesia pues más anónima, una iglesia de que vas a la misa, recibes la Eucaristía y te vas, a empezar a ser una iglesia pues más acogedora, más familiar, saber que en mi parroquia siempre lo dicen, los párrocos dicen, cuando vienen los padres a bautizar, dicen, esta es vuestra casa, esta es vuestra familia, lo que necesitéis, pues podéis venir. Entonces, yo creo que es, sin olvidarnos de que somos un signo vivo para el mundo, somos la alma del mundo, que tiene que llevarlas a Jesús, pues el intentar hacer las pequeñas cosas, más como en familia. El presentarnos cuando hay alguien nuevo, el ver si hay alguien que está algo desubicado, como Manu aquel día, pues el intentar ayudarle más. Y yo creo que eso ya se hace en muchísimas parroquias. En otras igual no, pues es, si en esta parroquia no hay nadie que acoja, pues voy a ser yo el que acoja. Y no es una labor exclusivamente del cura, sino que todos los fieles están llamados a llevar a Cristo a los demás. Entonces, en esa misión conjunta que tenemos todos de anunciar el Evangelio, pues cada uno desde su estado de vida, desde su vocación, pues hagamos lo mejor. Y para cerrar, pues a veces se decía lo de que la iglesia es santa y pecadora. La iglesia como tal, la iglesia en cuanto madre solo es santa. Entonces, los pecadores somos nosotros. Entonces, en cuanto nosotros borramos más esos pecados, esa soberbia, ese contestar mal a alguien, insultarlo mientras conduces, pues mientras nosotros hacemos mejor eso, hacemos que la iglesia vuelva a ser mejor, más acogedora, que sea más santa. Por eso decían los primeros cristianos lo de mirad cómo se aman.
el ejemplo de Cristo era el amor que tenía entre ellos. Entonces, es el sentirnos nosotros familia, el acoger a los que vienen, el no negarles la verdad que buscan, porque a veces podemos caer en la tentación de decirles lo que quieren escuchar y les negamos la verdad solo es una y es Jesucristo, pero sin ceder ante esa verdad, el llevar esa verdad con amor, con acogida, para que todos se sientan incluidos en esa familia, que es la familia de los hijos de Dios. Pues muchas gracias, Frank, qué placer Nada. tan grande. Ay, me despido. Sí. Chao. Pero ya saben que nos vemos en el siguiente. Nos vamos a publicidad. Nos vemos en el siguiente. Chao.